Buenos días, hermanos. Dios nos está regalando un nuevo día. Dispongámonos ahora a unirnos espiritualmente en la fe, en la esperanza, en la caridad y participar de este sagrado banquete. Nos preparamos con esta oración de San Ambrosio, que en los primeros siglos vivía él al acercarse a este sagrado misterio. Señor mío Jesucristo, me acerco a tu altar lleno de temor por mis pecados, pero también lleno de confianza, porque estoy seguro de tu misericordia. Tengo conciencia de que mis pecados son muchos y de que no he sabido dominar mi corazón y mi lengua. Por eso, Señor, de bondad y de poder, con miserias y temores me acerco a ti, fuente de misericordia y de perdón. Vengo a refugiarme en ti, que has dado la vida por salvarme, antes de que llegues como juez a pedirme cuentas. Señor, no me da vergüenza descubrirte a ti mis llagas. Me dan miedo mis pecados, cuyo número y magnitud solo tú conoces, pero confío en tu infinita misericordia. Señor mío Jesucristo, Rey eterno, Dios y hombre verdadero, mírame con amor, pues quisiste hacerte hombre para morir por nosotros. Escúchame, pues espero en ti. Ten compasión de mis pecados y miserias, tú que eres fuente inagotable de amor. Te adoro, Señor, porque diste tu vida en la cruz y te ofreciste en ella como redentor de todos los hombres, y especialmente por mí. Adoro, Señor, la sangre preciosa que brotó de tus heridas y ha purificado al mundo de sus pecados. Mira, Señor, a este pobre pecador, creado y redimido por ti. Me arrepiento de mis pecados y propongo corregir sus consecuencias. Purifícame de todas mis maldades, para que pueda recibir menos indignamente tu sagrada comunión. Que tu cuerpo y tu sangre me ayuden, Señor, a obtener de ti el perdón de mis pecados y la satisfacción de mis culpas. Me libren de mis malos pensamientos, renueven en mí los sentimientos santos, me impulsen a cumplir tu voluntad y me protejan de todo peligro de alma y cuerpo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, para disponernos a participar dignamente de estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos nuestros pecados.
Confiando en la misericordia del Señor, humildemente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Uniéndonos con la intención que el Santo Padre Francisco ha pedido esta mañana al celebrar la Santa Misa, decía: oremos hoy por las familias. En este tiempo de cuarentena, la familia encerrada en casa trata de hacer muchas cosas nuevas, mucha creatividad con los niños, con todos, para seguir adelante. Pero también está la otra cosa, que a veces hay violencia doméstica. Oremos para que las familias continúen en paz, con creatividad y paciencia en esta cuarentena. Particularmente nos unimos a estas intenciones por el eterno descanso de los difuntos Lázaro González, Josefina Fragoso, María Cruz Guerrero, Silvia Garduño, y por aquellas otras intenciones que han solicitado. Les voy a invitar, si desean, que cada día ofrezcamos la Santa Misa por alguna intención particular, se comuniquen al portal de la parroquia, y quienes me ayudan me pasarán la lista de intenciones. También por las necesidades de Valeria Osornio, Inocencio
Almazán, Gerardo Palomino. Pedimos por todos los ancianos de nuestra parroquia y por las personas que los cuidan. Hoy en la Iglesia en México celebramos la memoria de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Pedimos su intercesión. Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión tener parte en la pasión y resurrección de tu Hijo unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Señor llega a toda la tierra, aleluya. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor llega a toda la tierra, aleluya. Sin que los cielos pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el final del mundo. El mensaje del Señor llega a toda la tierra, aleluya. Vamos a escuchar en esta fiesta una segunda lectura que nos ofrece la liturgia de la palabra. Aquí está. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos
y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que habían en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí: ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea, con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos, y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, el que me ve a mí, ve también al Padre. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas, no como el asalariado, que ni es verdadero pastor ni propietario de las ovejas. Este, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. El asalariado se porta así porque trabaja únicamente por la paga y no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas
y ellas me conocen a mí, lo mismo que mi Padre me conoce a mí y yo le conozco a él, y yo doy mi vida por las ovejas. Pero tengo otras ovejas que no están en este redil. También a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz. Entonces se formará un rebaño único bajo la guía de un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitármela. Yo soy quien la doy por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Esta es la misión que debo cumplir por encargo de mi Padre. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momento. Permítanme ahora compartirles la homilía del Santo Padre Francisco. La titula Todos tenemos un único pastor, Jesús. Dice el Papa: cuando Pedro subió a Jerusalén, los fieles le reprocharon que había entrado en casa de los incircuncisos y comido con ellos, con los gentiles. Eso no se podía hacer, era un pecado. La pureza de la ley no lo permitía. Pedro lo había hecho porque el Espíritu lo había llevado allí. Hay siempre en la iglesia, y en la iglesia primitiva mucho, porque el asunto no estaba claro. Este espíritu de nosotros somos los justos, los otros los pecadores. Nosotros y los otros, nosotros y los otros, las divisiones. Nosotros tenemos la posición correcta ante Dios. En cambio están los otros. También se dice que son los condenados ya. Y esta es una enfermedad de la iglesia, una enfermedad que surge de las ideologías o de los partidos religiosos. Pensemos que en la época de Jesús había por lo menos 4 partidos religiosos: el partido de los fariseos, el partido de los saduceos, el partido de los celotes y el partido de los esenios. Y cada uno interpretaba la ley según la idea que tenía. Y esta idea es una escuela,
fuera de la ley, cuando es una forma de pensar, de sentir mundano que se hace intérprete de la ley. También le reprocharon a Jesús que entrara en casa de los publicanos, que eran pecadores según ellos, y que comiera con ellos, con los pecadores, porque la pureza de la ley no lo permitía, y que no se lavara las manos antes del almuerzo. Siempre ese reproche que crea la división. Esto es lo interesante que quisiera subrayar. Hay ideas, posiciones que crean división hasta el punto de que la división es más importante que la unidad. Mi idea es más importante que el Espíritu Santo que nos guía. Hay un cardenal emérito que vive aquí en el Vaticano, un buen pastor, que les decía a sus fieles: la Iglesia es como un río, ¿saben? Algunos están más cerca de este lado, otros del otro, pero lo importante es que todos están dentro del río. Esa es la unidad de la Iglesia. Nadie fuera, todos dentro. Luego, con las peculiaridades. Esto no es dividir, no es ideología, es lícito. Pero, ¿por qué la Iglesia tiene este ancho de río? Es porque el Señor lo quiere así. El Señor en el Evangelio nos dice: tengo también otras ovejas que no son de este redil. También a estas debo conducir. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. El Señor dice: tengo ovejas por todas partes y soy el pastor de todos. Este todos es muy importante en Jesús. Pensemos en la parábola del banquete nupcial, cuando los invitados no querían ir. Uno que había comprado un campo, otro porque se había casado. Todos dieron sus motivos para no ir. El rey se enfadó y dijo: id pues a los cruces de los caminos e invitad a la boda a todos los que encontréis. Todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, buenos y malos, todos. Este todos es un poco la visión del Señor, que vino por todos y murió por todos. También murió por ese miserable que me hizo la vida imposible. También murió por él. Y por este bandido, murió por él.
por todos. Y también por las personas que no creen en Él o son de otras religiones. Murió por todos. Eso no significa que hay que hacer proselitismo, no, pero murió por todos, justificó a todos. Aquí en Roma había una señora, una mujer buena, una profesora, la profesora Mara, que cuando surgían dificultades por tantas cosas y había divisiones, decía: Cristo murió por todos, sigamos adelante. Esa capacidad constructiva. Tenemos un solo Redentor, una sola unidad. Cristo murió por todos. En cambio, la tentación, Pablo también la sufrió. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo del otro. Pensemos en nosotros. Hace 50 años, en el postconcilio, las divisiones que sufrió la Iglesia. Yo estoy de este lado, yo pienso así, tú así. Sí, es legítimo pensar así, pero en la unidad de la Iglesia, bajo el pastor Jesús. Dos cosas. El reproche de los apóstoles a Pedro por haber entrado en casa de los paganos. Y Jesús que dice: yo soy el pastor de todos. Soy el pastor de todos. Que dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas debo conducir. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño. Es la oración por la unidad de todos los hombres, porque todos, hombres y mujeres, todos tenemos un solo pastor, Jesús. Que el Señor nos libre de esa psicología de la división, de dividir, y nos ayude a ver esto de Jesús, esta gran cosa de Jesús, que en Él todos somos hermanos y Él es el pastor de todos. Que hoy esta palabra, todos nos acompañe durante todo el día. Hasta aquí la homilía del Papa, que nos invita, hermanos, un solo pueblo, un solo Señor, una sola fe, que hay pluralidad en el pensar. Eso es una riqueza. Pero en Cristo la unidad, la comunión. Por eso, hermanos, pidamos a Dios por nuestra patria mexicana, por esas divisiones que concretamente ante esta situación de pandemia, creo que nos falta unidad, solidaridad, pero el Señor interceda por nosotros y que
los santos apóstoles que hoy la Iglesia nos recuerda, aquellos llamados por el Señor, Felipe y Santiago, que conocieron, convivieron y siguieron a Jesús. Intercedan por nosotros para conocer y seguir a Cristo en el hoy y aquí de esta situación que presente que nos está tocando vivir. Amén. Oración de los fieles. Imploremos, hermanos, la misericordia del Señor en este día en el que los bienaventurados apóstoles Felipe y Santiago, siguiendo el ejemplo de su Maestro, derramaron su sangre para dar testimonio de la verdad, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. Digamos con fe: Padre, escúchanos. Para que la Iglesia, fiel a las enseñanzas de los apóstoles Felipe y Santiago, sea ante el mundo sacramento visible de la presencia invisible de su Señor. Oremos. Para que Dios transforme nuestro mundo y haga surgir aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que anunciaron los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Para que la luz de la fe dé valor a los que sufren, la esperanza del reino anunciado por los apóstoles, disminuyan los sufrimientos de los que lloran. Oremos. Para que a nosotros, reunidos hoy para celebrar el martirio de San Felipe y Santiago, nos concedas docilidad hacia los obispos de la Iglesia que ocupan hoy el lugar de los apóstoles. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia y concede tu valor en abundancia a los que has dado la misión de extender por el mundo la doctrina de los apóstoles que ilumina y salva. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse un momento. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad de tus santos apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos vivir nuestra fe con un corazón puro y sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad, y anunciara a todos los pueblos tu mensaje de salvación. Por eso, ahora, Señor, y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia,
extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Francisco, Javier y Maximín, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Ofrecimiento. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos confiadamente al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Oración preparatoria para la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás
en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi ser. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Este es el Cordero de Dios, el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Dichosos hermanos, somos invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti. Ah, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti, y tú no te ausentes de mí. Te suplico, oh Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue todo mi ser, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste morir de amor por mí. Amén. Oremos. Damos gracias. Purifica, Señor, nuestros corazones por este sacramento que acabamos de recibir, para que, contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a María durante este mes de mayo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual llena de sufrimientos y angustia que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz, como en Caná. Intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntariados que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día, a los enfermos y a los sacerdotes que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados. Haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Que esta oración que haré durante este tiempo nos ayude a esa confianza en la Madre de Dios. Hermanos, ahora a continuar sus labores, sus quehaceres, evitando todas esas divisiones que lesionan la voluntad de Dios. El Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Que tengan excelente día.